Estamos con David Quiroga, que próximamente va a asumir como cónsul general de Chile en Mendoza. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, encantado de saludarlo. Bueno, y bienvenido fundamentalmente. Muchas gracias. Nuestra intención es hablar de los vínculos que son indestructibles entre Chile y Argentina y fundamentalmente con Mendoza. Y de todo este potencial que se da, que mucha gente ha pensado que se veía amenazado por la presencia de una embajadora política enviada por el nuevo gobierno de Gabriel Boric. Pero en definitiva hay una característica en la diplomacia chilena que siempre son políticos los embajadores, no es una novedad, digamos, ¿no? Bueno, la verdad es que es importante señalar de que, por supuesto, que los lineamientos estratégicos de la relación bilateral entre Chile y Argentina es fijada, ¿cierto?, por el presidente de la República y es ejecutada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez, a través de sus diversas unidades o brazos funcionales en el exterior, como las embajadas o los consulados, tienen, ¿cierto?, la obligación de implementar y en la práctica esas directrices. Y la verdad que, bueno, respecto del tema, la designación, ¿cierto?, de la embajadora Figueroa es una buena noticia en el sentido de que, por supuesto, forma parte de lo que el presidente Boric ha considerado como una de las oportunidades para que en un país como Argentina, la primera mujer embajadora pueda, en ese sentido, desarrollar una intensa y vasta agenda. Hay que recordar, ¿cierto?, que en cierta manera el signo del presidente Boric y su gobierno es un gobierno en pro de, mejor dicho, un gobierno feminista y además que promueva los derechos humanos. Ahora, lo de los políticos o no es un tema que voy a hablar en ese sentido como funcionario. Lo que sucede es que básicamente todos los embajadores en estricto rigor son de origen político, puesto que son designados por el presidente de la República y cuentan con su confianza, de manera tal de que él tiene, en este caso el presidente Boric, la facultad plena para designar a los enviados, ministros plenipotenciarios, cónsules, embajadores al exterior, sea que provengan de la carrera o sea, ¿cierto?, que provengan del mundo político, social o cultural. Muy bien. Y la Argentina tiene desde antes de la pandemia vigente un convenio bilateral con Chile que potencia las relaciones económicas. Básicamente es muy importante. Lo que pasa es que la pandemia de alguna manera lo planchó, pero empresas de aquí asociadas o enganchadas con empresas de Chile y viceversa pueden trabajar en conjunto como locales en uno u otro país. En el consulado tienen un área dedicada a la tarea de intercambio comercial o asesoramiento. Sí, le agradezco la pregunta porque justamente uno de los factores fundamentales del comercio exterior entre Chile y Argentina es que precisamente existe un intenso comercio. Quizás la gente no sabe, pero generalmente, y nos pasa en Chile. En Chile mucho pensamos en Estados Unidos, en China, en fin, los países europeos, que evidentemente existe un flujo comercial importante, pero el flujo comercial puntual de Chile y Argentina es bastante conveniente para ambos países. Puntualmente ustedes pueden saber de que generalmente lo que se recibe o exporta Argentina son bienes industrializados con valor que es importante para Chile. La metal mecánica mendocina es absolutamente competitiva en Chile. Ahora, las relaciones comerciales se van dirigiendo a través de un organismo que se llama ProChile, así como ProMendoza acá, ¿no? Entonces, ProChile es el organismo encargado de diversificar fundamentalmente la oferta exportable de Chile y de sostener vínculos y contactos estrechos desde el punto de vista comercial y económico con diversos países. Y en ese sentido, se cuenta con una oficina principal en la embajada nuestra en Buenos Aires y también tenemos la suerte de contar con una oficina de representación comercial de ProChile aquí justamente en Mendoza y que tiene un trabajo bastante arduo con su símil que es Pro Mendoza.
Así que en ese sentido, la profundización de las relaciones económico-internacionales, en este caso entre Chile y Argentina, post pandemia, si podemos denominarlo de esa manera, evidentemente que van a incrementar en cifras. Siempre hay un reclamo sobre todo del sector del transporte, por ejemplo, respecto al tema de la comunicación, de la integración real, de la conectividad que hay entre Mendoza y Chile. ¿Se puede trabajar en mejorar el sistema? Durante el último periodo de la pandemia hubo bastante tensión también, por ejemplo, con gremios de camioneros, que se quejaban un poco por los controles que habían en Chile y lo que consideraban ellos que había poca voluntad para que se atendieran sus demandas. ¿De eso se trabaja acá a nivel del consulado? ¿Van a trabajar en eso en el futuro para retomar ahora después de la pandemia? Bueno, lo cierto es que justamente uno de los componentes de la reunión que sostendrá el presidente argentino con nuestro presidente hoy, día 5 de abril, que aprovecho, ¿cierto?, también de hacer presente de lo que es la conmemoración de el gran abrazo de Maipú, ¿no? En lo que se relaciona a la integración física, no hay que perder de vista de que Chile y Argentina tienen más de 4.500 kilómetros de frontera natural. Y por otro lado, se ha tenido que fortalecer o se ha tenido que abrir literalmente las rocas cordilleranas para poder generar esa integración. Ahora, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido de que evidentemente el flujo de personas, de mercadería, de vehículos y de los camiones que vienen no solamente de Argentina, sino que vienen de otros países, ya han tenido que supeditarse a las reglas sanitarias impuestas por, evidentemente, la variable epidemiológica, ¿no? Y que eso ha ralentizado la velocidad y el flujo en lo que se refiere fundamentalmente al transporte de mercancías vía camiones. Ustedes tienen que tener presente que recién el 4 de enero pasado fue reabierto el Paso de los Libertadores, ya que es uno de los pasos que tiene el mayor tráfico de personas, mercadería y vehicular del mundo. Y hay que tener en consideración de que por la pandemia se tuvo que escindir este complejo llamado Cristo Redentor, donde generalmente el usuario, por ejemplo, un transportista o un comerciante, solamente efectuaba el ingreso y se recibía en el estado sede y era, por así decirlo, una sola parada. Ahora hay dos, porque evidentemente se tuvo que hacer esa separación en el complejo y no actuar con dos cabeceras en un mismo lugar, justamente por la diversidad de reglas sanitarias que existía entre Chile y Argentina, que son evidentemente lógicas que cada país adopte. Se espera que evidentemente una vez que las variables de esta epidemia y sobre todo con nuevas reglas sanitarias más flexibles, evidentemente ahora se va a tomar muy en cuenta el factor comercial y por supuesto en su momento el factor turismo. ¿Cuál es la cantidad de chilenos que hay en Mendoza y cuál es el flujo que tiene el consulado? Imaginamos que debe ser importante, ¿no? Sí, la verdad que es importante señalar de que existe una matrícula consular pero que es voluntaria. O sea, nosotros acá en la sede tenemos posibilidad de poder incluso realizar consulado a distancia y podemos también acercarnos a las personas. En general podríamos decir de que chilenos y descendientes también de chilenos, pero que ya son más bien argentinos, también se consideran para todos los efectos, ya es muy cercano, ¿cierto?, a los 45.000 personas. Ya no me puedo casar con una cifra exacta porque precisamente es difícil el de establecer con precisión, estilo censo, respecto de la cantidad de chilenos que existen. Hubo una actividad hace años para censar y se estableció un número que sirvió de referente para la labor. Y efectivamente nosotros tenemos una carga diaria de a lo menos 200 usuarios y eso que todavía seguimos en estricto rigor
bajo los efectos de una regulación sanitaria por la pandemia. Sí, el flujo de usuarios y de necesidades tanto de chilenos, argentinos y extranjeros es vasta durante todos los días. Aparte ustedes también tienen que, a ver, estamos hablando del Consulado General en Mendoza, pero también reciben mucha gente o muchos trámites de San Juan, por ejemplo, de San Luis, o no reciben esos trabajos así. Le agradezco la pregunta porque el Consulado General de Chile en Mendoza tiene jurisdicción en Mendoza, en San Juan y en San Luis. Podríamos decir de que el Consulado General tiene su sede o su cabeza administrativa en Mendoza. Ya, sin embargo, ustedes comprenderán de que hablar de San Juan, San Luis y Mendoza es como prácticamente hablar desde Coquimbo hasta Concepción en Chile. O sea, es un territorio más o menos extenso, ¿no? Pero efectivamente son nuestros usuarios también aquellas personas que se encuentren en San Juan y San Luis y que requieran de nuestros servicios. Algunas veces vienen programadamente para acá y otras veces los atendemos directamente allá bajo la modalidad del denominado consulado a distancia.